Estamos de vuelta, esto es Alta Gama en Radio. Saludo a toda la gente que nos ve por diferentes plataformas digitales, la gente que están en LinkedIn, la gente que están en Twitch, los que están en Facebook, en YouTube, en Telegram. Gracias. Seguimos aquí en este martes y como cada segundo día de la semana está con nosotros el señor Juan Carlos Espinal. Siempre tiene un tema interesante que quiere compartir con toda la audiencia y con invitados importantes con lo que uno disfruta y aprende. ¿De quién se trata hoy, señor Juan Carlos Espinal? Muy buenas noches, saludos a todos, a tu gran audiencia, también a la dirección técnica Reiling. Un abrazo, Bandy. Bueno, hoy vamos a dialogar con diputado del Parlacén, poeta, político, Higinio Báez. Higinio Báez ha estado vinculado a la izquierda dominicana, a los sectores progresistas durante mucho tiempo. Y una tradición de lucha importante. Entonces, nosotros hemos traído, la semana pasada invitamos a Nelsida Marmolejos. ¿Y por qué invitamos a Nelsida Marmolejos? Porque una joven del servicio doméstico en Colombia fue electa vicepresidenta de la República. Y esta mañana llamé a Higinio y le dije, tenemos que conversar porque hay un fenómeno político que está pasando por desapercibido y no es importante que lo dejemos y no es necesario que se quede atrás. Entonces, decidimos iniciar una serie de diálogos en ese sentido, porque se está dando una alianza en la base social de religiosos, medios de comunicación, trabajadores, tanto iglesias adventistas como iglesias de todo tipo, de diversas denominaciones. Entonces el liderazgo se está concentrando en la sociedad. Muy buenas noches, Higinio Báez. Gracias por tú estás aquí. Para nosotros es un placer. Bienvenido. Bueno, las gracias a ustedes. Yo me siento más que orgulloso de compartir contigo y encontrarme la sorpresa de Obandi Camilo, que lo admiro mucho porque además de su versatilidad tiene un sentido de humor extraordinario y le debo mucho porque he gozado mucho con él en muchos espacios que lo he visto por televisión. Ahora lo conozco personalmente y te agradezco muchísimo esta oportunidad brillante que me das. Mira una cosa, tú eres un observador riguroso de lo que está pasando. Entonces nosotros observamos los diálogos iglesias, los diálogos sectoriales, y hemos visto que localmente, por ejemplo, las decisiones las están tomando las juntas de vecinos, etcétera, los clubes, etcétera. Háblanos de eso. Bueno, mira, en República Dominicana, diferente a algunos países latinoamericanos, a pesar de un gran esfuerzo de organización social, tenemos todavía muchos niveles de dispersión. Pero indudablemente la gente de base participa, se organiza, actúa, procura resolver sus necesidades inmediatas y para eso tiene diferentes vías y formas de organización. Como tú decías, están las juntas de vecinos, están las organizaciones de luchas populares, están los sindicatos, que naturalmente a partir del propio modelo de desarrollo capitalista en nuestro país, en los últimos años han decaído un poco porque hemos transformado la economía a una economía de servicio y entonces se ha hecho mucho más difícil la organización de los trabajadores, especialmente después del desmonte de los ingenios azucareros que tenían posibilidades de grandes sindicatos y ha habido un cambio, realmente un cambio. Tenemos que los sectores que producen, que aportan un gran porcentaje al PIB nacional, tienen dificultades para la organización social. Te estoy hablando del turismo, estoy hablando de las zonas francas, estoy hablando de las comunicaciones. Por ejemplo, en zona franca está prácticamente prohibido que los obreros se organicen y hay mucho maltrato a los trabajadores.
igualmente en el turismo. Son trabajos que por cualquier razón los patronos pueden despedir un trabajador y ya lo desvinculan y lo cancelan y no hay forma de que se permita la organicidad de ellos. Pero como quiera, evidentemente las comunidades se organizan y exigen, demandan, luchan, protestan, pero nos falta un elemento vital, digamos, una argamasa que permita que todos esos espacios pequeños, espacios puntuales, puedan tener una estrategia organizativa de cara al cambio político profundo en la sociedad. Eso falta. Y en parte porque tal vez nosotros no hemos sido capaces de conducir correctamente esos anhelos, esas aspiraciones, esa posibilidad de construcción de, como yo digo, de ese cemento, de esa argamasa que pueda unificar fuertemente todas esas aspiraciones, esas distintas aspiraciones, en un proyecto estratégico de cambio. Sin embargo, hay más de un esfuerzo encaminado en esa dirección. Y yo creo que caminamos bien porque estamos ante una reconfiguración de la política, especialmente en Latinoamérica, y también, si se quiere, en un declive del imperio número 1 del mundo, los Estados Unidos, y eso de alguna manera va a crear una situación favorable, un escenario favorable para el cambio, que ya es evidente en Latinoamérica. Estamos hablando de México, estamos hablando de Honduras, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Perú, de Chile, de Bolivia, de Nicaragua, estamos hablando de toda una reconfiguración y también la posibilidad cierta de que el Frente Amplio en Uruguay retome el poder en las próximas elecciones. Entonces sí, se está creando una zapata de subjetividad, para mí, muy favorable al cambio político profundo en República Dominicana. No será inmediato, no tengo el sueño, la ilusión, la utopía de que en el 24 la izquierda es poder, no lo creo. Pero sí estamos caminando hacia un desenlace favorable a los intereses mayoritarios del pueblo dominicano. Tiene que ser de izquierda, pregunto. No puede ser policlasista la nueva alianza social, política, económica. No pueden estar los industriales allí, los generadores de empleo, dada la circunstancia inédita que generó la pandemia, donde ya hoy la verticalización previa a la socialización ha sido rota por los medios de comunicación de masa. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. En eso incluso nos diferenciamos nosotros de la lógica del frente de izquierda. O sea, nosotros pensamos que la propuesta no es el frente de izquierda, porque el frente de izquierda de entrada plantea la unidad de diferentes convergencias de izquierda hacia una sola fuerza que empuje en la dirección del poder. Pero es que este país, primero, es un país políticamente conservador, y segundo, sin contar con esos sectores que tú dices, aquí no habrá cambio. Porque nosotros desde el pueblo, desde la izquierda, no tenemos las fuerzas sociales suficientes para imponernos en el escenario político. Aquí tiene que haber una estrategia de unidad de sectores productivos, de industriales, de la pequeña y mediana empresa, de los productores pequeños y medianos agropecuarios, de los intelectuales, de los estudiantes, de las trabajadoras, de los trabajadores, de los pobladores, de los militantes políticos, de los religiosos, de los evangélicos, los cristianos, los católicos, los adventistas, todo lo que tengan como misión fundamental transformar este país en función no de una ideología, sino de un programa económico de redención social y de un conjunto de valores que parten del ejemplo duartiano, que sigue con el ejemplo de los restauradores y con toda la resistencia que ha habido en este país, pasando por la resistencia a la tiranía, los expedicionarios del 59, la lucha de la revolución del 65, toda la resistencia de la izquierda posterior. Es decir, nosotros tenemos que construir una visión que nos permita realmente tener un consenso de pueblo, un consenso popular, un consenso ciudadano, y que esa
diversidad, trabajando de forma horizontal, trabajando en la lógica de la pluralidad, nos permite entonces ser lo suficientemente grandes y digamos que reflejar, proyectar una confianza en el cambio que sea algo posible. Entonces yo pienso que sí, que esa es la lógica de lo que tenemos que construir en este país. La dinámica y el perfil electoralista está perdiendo de forma acelerada adeptos. La visión conservadora se radicalizó en COVID aún más. Toque de queda, confinamiento, militarización. Y eso ha llevado a la República Dominicana a observar algunos elementos parecidos a lo que sucedió en los años 70. Militarización de los barrios, uso de un lenguaje bélico, militarización de la frontera. Ese fenómeno explica además la derechización, el auge del uso de la fuerza del Estado, que luciría un golpe de Estado mundial el confinamiento. Y el afianzamiento entonces de sectores militares a lo interno con capacidad administrativa a partir de administrar instituciones civiles. ¿Tú sientes que a República Dominicana, que no tiene la dinámica y la visión sociocultural de irse hacia lo liberal, por lo menos, no lo tiene? Tiene la visión Trujillo, tiene la visión Balaguer, tiene la visión el compro el voto, tiene la visión de el uso del presupuesto para aplastar Congreso, para aplastar ayuntamientos. Y entonces tenemos el papá Estado, Poder Ejecutivo. ¿Tú sientes o no que hay una fuerte crisis del paradigma de la alianza libero-conservadora de posguerra que se inicia después de la muerte de Trujillo, del golpe de Estado, y conjuntamente esa alianza con los Estados Unidos tiene dificultades hoy? Bueno, sí, tal vez todavía en este momento no, pero la tendencia a corto plazo es esa. Porque mira qué es lo que pasa. Cada proceso electoral tiene en sí un componente de expectativas, de esperanza, de sueños, de que ahora sí el cambio, de que ahora sí va a ser diferente. Ahora, yo estoy diciendo que, por ejemplo, en nuestro país, el modelo de acumulación patrimonial del gobierno pasado, que se creía dueño del Estado, un partido Estado, con los derechos de apropiarse de los recursos públicos y de enriquecer desmedidamente una burocracia, hermano, ha sido transformado. Y ahora lo que se está creando es un modelo de acumulación para favorecer a los sectores oligárquicos del país. Entonces la gente no es tan tonta. El dominicano es muy político. No tiene esa formación teórica, pero es político. Tiene un olfato, tiene una percepción, huele los fenómenos políticos. ¿Qué nos falta? Educación política. Ahora, ¿qué pasa? Cada proceso que traumatiza a la ciudadanía abre también una expectativa. ¿Qué hacer? ¿Hacia dónde vamos? Entonces yo creo que ese partido tradicional todavía tiene fuerza, pero se está agotando. Es un modelo que se está agotando, que no dura mucho. Yo no creo que dure más de 8 años, sin que aquí se produzca algo nuevo, en el sentido de que incluso los propios partidos tradicionales tengan dificultad para poder imponer un candidato de ellos, que puede ganar un outsider, o que puede surgir de los propios partidos gentes que, rompiendo con ellos, estructuren a su alrededor todas estas esperanzas, todas estas inquietudes, todos estos sueños postergados hacia el cambio. Porque tú te imaginas el hartazgo que teníamos nosotros del gobierno pasado, del PLD. Y hoy encontramos a un Leonel Fernández presumiendo que es la bandera del cambio. Que en definitiva
está criticando y criticando al gobierno, pero no propone nada y no puede proponer, porque duró 12 años sin resolver un solo problema, medio problema nacional. Entonces a mí me parece que ciertamente todavía tenemos un Estado muy conservador, tenemos una sociedad conservadora, pero con expectativa de cambio, con aspiración de cambio, con intuición política. Y entonces aquí tendrá también que producirse una reconfiguración política en pocos años. Yo pienso que el 28 es un año decisivo para eso que estoy anunciando hoy. Ojalá que pueda verlo. Mira una cosa. El tema de la lucha revolucionaria tuvo mala prensa en los años 60, en los años 70, porque en definitiva era una lucha de transformación radical. Sin embargo, hoy el tema revolucionario entra por lo científico y lo tecnológico, por el tema de generar empleo para las micros y las pymes y los pequeños productores agropecuarios, el 5G, la fibra óptica. Es decir, hay una transformación revolucionaria en un concepto del modelo liberal, que ellos le han denominado liberalismo progresista, para ocultar lo duro del capitalismo. Sin embargo, la pandemia ha roto con la lógica occidental de que tú trabajas 8 horas y vas a tener una satisfacción y vas a adquirir tu casa y vas a adquirir cosas, y esas cosas te van a dar una satisfacción emocional que se llama la felicidad. Y eso ya es mentira. Rota ese imaginario, nosotros lo que estamos observando a lo interno de los partidos políticos del sistema y dentro de las izquierdas y dentro de los partidos con un corte religioso, antagonismo, porque estamos en un punto de quiebre. Ese punto de quiebre, ¿tú sientes que en República Dominicana va hacia la profundización de la conculcación de los derechos humanos y de los derechos fundamentales? ¿O puede haber un quiebre desde internamente los partidos, que es la ruptura, lo que tú planteas, hacia la objeción del liderazgo tradicional? Yo creo en lo último que tú dices. Yo creo que ese quiebre va a partir de los partidos tradicionales hacia la construcción de algo nuevo. En sus reflexiones sociopedagógicas, Paulo Freire hablaba de lo inédito viable. Era algo que no se tenía claro, la alternativa. Pero que se estaba construyendo. Pero que era viable, que había que construir algo viable. Lo que decía Chávez. Así, ¿no? Yo pienso entonces en eso. Yo creo que aquí nosotros, en este país, estamos en condiciones de crear un instrumento plural, diverso, de creación horizontal, que aglutine a toda esta gama de sectores sociopolíticos en el país, y que permita que esa esperanza fundada que tiene la población en un cambio de verdad encuentre canales y encuentre representación política para que el pueblo se asuma en él, en ese instrumento, y sienta sentido de pertenencia, orgullo de pertenencia, y se lance a la búsqueda de su realización con algo nuevo. Porque la verdad es, compañero Espinal, que tenemos casi 60 años de reciclaje y reciclaje y reciclaje de los partidos tradicionales, y no hay un solo problema nacional resuelto. Y cada día lo que vemos es una concentración de la riqueza en pocas manos y un ejército enorme de gente que no encuentra un espacio en el mercado laboral, compitiendo con mano de obra barata, incluso que nos viene del extranjero, como el caso de la mano de obra haitiana. Pero además, con un Estado que cada vez se privatiza más. Y si el Estado se privatiza cada día más, menos posibilidad tiene de resolver los problemas de la nación. En ese sentido, viendo objetivamente la concentración del sector financiero, es decir, de la riqueza como tal,
observando detenidamente el control de los ayuntamientos, observando el control del poder ejecutivo y observando el control que tiene en los sectores económicos del Congreso y el financiamiento del sector privado, los partidos políticos tradicionales. Al mismo tiempo, vemos que el pasado 5 de julio 20 de 27 partidos no alcanzó un 1%. Dentro de la lógica, claro, hubo COVID, pero había un desgaste, que fue la división del PLD. Tú no estás observando que a partir de los niveles de ingobernabilidad que existen, vamos hacia la división del partido gobernante, tal como efecto sucedió que la pérdida de hegemonía del PRD, del PLD y del Partido Reformista, que estando en el poder Balaguer 22 años, y uso a Balaguer porque era un exponente vital, el espíritu y alma de la derecha, del sector capitalista y su representante político. Incluso parte de su vocación espiritual para el mantenimiento del control ideológico a través de la religión. Eso ha llegado al punto la derecha de afincar ese pensamiento y esa cultura y ese control ideológico. ¿Tú no crees que eso es un proceso que ya concluyó, pero que en base a los controles y los hegemónicos que tienen es que están operando como control remoto? Yo creo que sí, yo creo que sí. Mira, aquí los grandes partidos se están volviendo partidos pequeños, sin líderes y sin porvenir. Y si no, ahí tenemos el PRD, partido más grande que dio la historia, ni tiene líderes ni tiene porvenir. Partido reformista, ni tiene líderes ni tiene porvenir. El bipartidismo que se observaba aquí hace unos años entre PRM, PRD primero, PRM después, PLD, se rompió. Correcto. Ahora tenemos 3 partidos, ¿no? Claro. Claro, eso no quiere decir que no tengan puntos de encuentro. Mi convicción es que se van a encontrar en algún momento ese partido. Porque los intereses los va a unificar. Exactamente. Obvio. Pero la crisis también en el PRM puede producirse. Ahí hay 5 o 6 aspiraciones presidenciales. Claro. 5 o 6 aspiraciones presidenciales. Y si tú te pones a ver la reacción de las bases del propio partido frente a las políticas del gobierno y frente al hecho de que muchos de los que trabajaron profundamente por el cambio no han sido tomados en cuenta, ahí también hay visos de una crisis futura. Entonces yo creo que todo ese panorama que no augura nada bueno para la unidad de ese partido, más lo que hemos analizado previamente, fortalecen la idea de que aquí es posible construir una alternativa que naturalmente tiene que ser por los canales institucionales. Aquí no hay otras posibilidades que no sean esas. Evidentemente, dentro del contexto de la democracia representativa. Exactamente. Con claro, un contenido diferente. Con un contenido diferente, claro, que pueda habilitar en el futuro la posibilidad de una transformación de consulta plebiscitaria, claro, a la sociedad sobre la base del consenso. Democracia participativa. Por eso hablo de la importancia de los industriales. Por eso hablo de la importancia de las federaciones de campesinos. Evidentemente. Por eso hablo de la importancia de los sectores religiosos, etcétera. Ahora bien, la impresión personal que tengo es que la gente no está contenta ni con la derecha ni con la izquierda. Hay una insatisfacción con el sistema, con el modelo, incluso hasta con la cultura de dominación. Por eso la violencia intrafamiliar. Por eso la violencia compleja en el tránsito. Por eso el tapón, el entaponamiento, es una violencia selectiva, discriminatoria, que está ahí fruto de una pobreza acumulada, etcétera, etcétera, y unos problemas acumulados. Sin embargo, los norteamericanos están muy preocupados. Incluso militares del Comando Sur vienen asiduamente, más que antes, como tal parecido como los 12 años. Y hemos observado el fenómeno de Haití, que de las bandas, que nosotros, y usted lo sabe, y tú lo sabes, que no son bandas. Son grupos paramilitares financiados por el gobierno de facto haitiano que han asesinado al presidente Moïse, que era de facto, y esto se ha constituido un golpe de Estado para instaurar una dictadura en Puerto Príncipe. Sin embargo, los efectos y los estragos de Puerto Príncipe se están manifestando en Santo Domingo. Los norteamericanos, viendo esa posición, han comenzado a endurecer sus políticas al Caribe, bloqueo a Cuba, bloqueo a sanciones a Venezuela, pero la cosa está cambiando.
Entonces, al 2024 no se vislumbra que yo gano solo. ¿Qué te parece? No, yo estoy de acuerdo totalmente contigo. La fiebre contra el PLD, el hartazgo, el enamoramiento, digamos, de la propuesta del PRM, esa luna de miel ya pasó, Claro. porque las expectativas no han sido satisfechas. Y además, ya lo dijimos ahorita, es un gobierno que está privilegiando a los sectores oligárquicos del país, y todo eso va a desfavor, en contra y de frente a las necesidades y a las esperanzas de la gente. ¿Cuál es el problema de esa violencia, Espinal? El problema de esa violencia es que el modelo que aquí se estableció a partir básicamente del gobierno de José Salvador Jorge Blanco liberó al Estado la responsabilidad frente a la ciudadanía. Mira, la Constitución del 63, en su primer artículo, decía: el fundamento de la nación es el trabajo. El fundamento de la nación es el trabajo, y por tanto el Estado está en la obligación de buscar los medios de que cada ciudadano tenga un trabajo. Y Bosch lo veía en función de que la enorme propiedad del Estado que dejó la tiranía, ¿verdad?, era el campo propicio para una reforma agraria. Las industrias que dejó el Trujillato eran la posibilidad de desarrollar el capitalismo, y con un gobierno honesto, ¿verdad?, un gobierno transparente, aquí había realmente condiciones para que la democracia se expandiera. Y Bosch venía con la experiencia cubana, que era un país con experiencia democrática profunda. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, a partir de los acuerdos stand-by, a partir de la imposición del modelo neoliberal, tú sabes muy bien lo que eso significa. Es como la lucha de las especies, el darwinismo social, en que cada quien tiene que luchar para sobrevivir por sí solo. La tutela económica del FMI sobre las economías latinoamericanas, en el caso argentino, por decir algo, ha generado el retroceso de esa sociedad 15, 20 años. Más. Y aquí el FMI tutela la economía. Cuando los dominicanos observan que el gobierno dominicano toma una decisión, no la toma el Banco Central, la está tomando el FMI. Entonces, esas políticas de choque, de fideicomiso, etcétera, es el FMI. Vamos a estar claros. Claro. Esos son los compromisos que generó la victoria electoral de Luis Abinader. Entonces, no estamos delante de un filósofo, no estamos hablando de un hombre de ciencia, ni tampoco estamos hablando de un líder político de masas. Estamos hablando del representante económico de los grupos del poder que antes tenían a Leonel, que antes tuvieron a Hipólito, que antes tuvieron a Balaguer y que se ven representados en este presidente actual. Eso quiere decir que esa visión privada de la cosa pública tiene una filosofía determinada. Y fíjate lo que pasó en Ecuador, que hubo un efecto de shock tal, que llegó Lazo. O sea, que República Dominicana se puede dar que el shock emocional de la gente lo lleve a su desencanto a reelegir a Abinader. ¿Tú no consideras que eso es una posibilidad dentro del escenario? Bueno, puede ser una posibilidad, no en función de su fortaleza, de la fortaleza propia de Abinader. Que hablar del shock. Sino de la imposibilidad de un partido que viene de ser sacado por una avalancha de protesta social y que realmente todavía tiene mucho que explicar al país. A mí no me parece que la situación dominicana se asemeje a Ecuador. Cada realidad es distinta. En Ecuador hay una tradición. En Ecuador nosotros tenemos muchísimos casos de que las movilizaciones populares se llevan los presidentes de paro. En muchos casos. Claro. Muchos casos. Ahora, lo que sí es claro
es que los intereses, cuando tú pones los intereses de la nación en manos de los sectores de poder y de lo que tú dijiste ahorita que no se ha mencionado, de la banca, del sector financiero, porque una de las características del capitalismo actualmente es la financiarización de la economía. Y ese hecho es gravísimo para el mundo. Te lo mencioné como pata fundamental. Claro, es gravísimo para el mundo. Subsidiaria del sector político. Claro, es gravísimo para el mundo. Porque están pagando los salarios. Actualmente los salarios del sector público los paga el sector privado, la barrigol. Entonces, si yo te pago los empleados a ti, entonces quiere decir que yo tengo la capacidad de determinar a quién tú vas a nombrar. Pero no solamente eso, al final no solamente eso. Es que ese es un sector parasitario de la economía. Correcto. Es la fórmula ganancia-ganancia. En estos días leí que los activos de los bancos en general tienen 2.76 billones de pesos dominicanos. 2 veces y media, 250% de todo el presupuesto nacional. 1. Y 2, había leído también, que el 83% de esos activos son de los ahorrantes. Y los dueños apenas tienen el 17%, un poco menos del 17%. La concentración. Exacto. Entonces, ¿quién decide en la economía? Los precios. Esos bancos. Claro. Pero no solamente eso. Cuando tú vas a buscar un préstamo, la tasa activa está por las nubes. Y cuando tú ahorras, la tasa pasiva está en el suelo. La distancia entre lo que te dan y lo que exigen es brutal, es abismal. Y aparte de eso, te dan un crédito al consumo con menores intereses que un crédito a la producción. Correcto. ¿Qué país puede caminar Es decir, así? te prestan para un carro y no te prestan, por ejemplo... Para desarrollar una pequeña empresa. Por ejemplo. Entonces, ¿qué futuro tenemos? Pero por otro lado, para concluir un tema anterior, el gran problema de la violencia, además, de todo esto que te dije ahorita, de cómo se soltó al pueblo a merced de su propia iniciativa, es que aquí no se trata nunca de resolver las causalidades de los fenómenos. Aquí nada más se toca el fenómeno. Que hay mucha violencia en la calle. Causa-consecuencia. Exactamente. Hay mucha violencia en la calle. ¿Cuáles son los factores estructurales que determinan la violencia? Que hay mucho vandalismo. Sí, ¿cuáles son los factores estructurales que determinan el vandalismo? ¿Por qué a un ladrón de la calle lo linchan y a los que se roban 2.000, 3.000, 7.000, 10.000 millones de pesos del Estado Dominicano, como está comprobado que lo hay, ni siquiera lo meten preso? Condenan a De la Rúa y al comparsa, al otro, y entonces no lo pueden meter preso. Una pregunta, ¿y tú no crees también, y hago una crítica de tu comentario dentro del diálogo que sostenemos, tú no crees también que la complicidad es parte de un consenso hegemónico que incluye también a los partidos de izquierda, a los sectores progresistas y a los sectores liberales o productivos por no asumir el rol histórico que le debe, que le toca en el término de la entidad social, la entidad política? No, yo no creo. Yo creo que es diferente. Es decir, que para que surgiese Balaguer había un soporte electoral y una base conservadora que le venía dada de la dictadura para que él surgiera. Es decir, para que surgiera Hipólito Mejía. ¿Tú no crees que la sociedad también se parece a eso? Puede ser, pero en el caso de Balaguer es diferente. Balaguer fue un injerto de la intervención norteamericana. Claro, impuesto, claro. Fue impuesto. O sea, Claro. fue impuesto Claro. con una misión. Ejército. Con una misión. Claro. Con una misión de aleccionar a los que participaron en esa revuelta en la búsqueda del respeto constitucional, a la Constitución del 63. Esa fue su misión. En el gobierno provisional de García Godoy empezaron los asesinatos. El primer asesinato político fue el de Ramón Emilio Mejía, Pichirilo, que tú sabes que fue que Es uno de los pocos personajes que Fidel Castro menciona más de 5 veces en conversaciones Claro, distintas. porque no solamente fue de los capitanes del Granma, Claro, claro. sino que incluso le advirtió a Fidel Castro, que estaban entrando por una zona equivocada.
Claro. que eso no era una montaña, sino manglares. Claro. Tenía contradicción en ese momento con Fidel. Claro, claro. Entonces, el primer asesinato político ni siquiera fue del balaguerismo, fue del gobierno provisional de García Godoy. Balaguer llegó con un encargo. Claro. Y Esos fueron sus compromisos en Nueva York. exacto. Tú hablaste ahorita del problema de... Bueno, se me olvida el término que usaste, pero también debo decirte que no solamente fue porque era una confrontación abierta entre la izquierda y el gobierno de Balaguer, lo que produjo, digamos, esa virulencia, esa polarización de izquierda contra el gobierno, es que también los norteamericanos se dieron como tarea ennegrecer la imagen latinoamericana de la izquierda. Por supuesto. Fundamentalmente. Perseguirle. Pero y ennegrecerla. Sí. Fundamentalmente del partido que fue más combativo, que fue el MPD. Claro. Entonces, yo te digo, la izquierda ha cometido muchos errores, la izquierda tiene un problema que yo lo llamo el mito de Cronos, que se come a su propio hijo, ¿no verdad? Pero la realidad es que ha sido la manipulación, el ejercicio del poder por parte de la derecha, la intervención directa de los norteamericanos, la estrategia de eliminación de contrarios, lo que ha, digamos, contribuido a lo que yo llamo la derrota estratégica de la izquierda en la época del 60-70. O sea, mira, las mujeres, las amas de casa, las profesionales, las trabajadoras y las estudiantes universitarias, así como las mujeres religiosas, hay un movimiento en las cuales ellas se han dado cuenta que al ser débiles o frágiles no frágil por sí mismas, sino frente a la dominación que han tenido, ellas se han unificado. Y hoy representa el 60% de la matrícula universitaria y de los partidos políticos. Por ahí pudiese comenzar el fenómeno de la sensibilización del proceso político dominicano para no entregarle, porque la derecha no le va a entregar a los sectores liberales, progresistas. Ya lo hizo una vez y bueno, hubo revolución y hubo que darle golpe de Estado desde la lógica de la derecha. Entonces, ¿qué tú piensas de ese factor de la mujer? yo creo que es un sector estratégico. A mí me parece que la mujer dominicana ha probado con creces que es más honesta, que es mejor administradora de los fondos públicos, que es mejor administradora en la propia casa, que tiene tantas habilidades, potencialidades y condiciones de desarrollo como el hombre. Ha faltado, naturalmente, representación de la mujer en la paridad política, porque también hay que decirlo, que la participación política de la mujer en épocas pasadas fue muy marginal. Solo en los últimos años, las últimas décadas, la mujer ha participado con protagonismo, digamos, en los procesos sociales. Pero evidentemente cada día está ganando espacio y a mí me parece que la misma ley electoral que establece ya un mínimo de 40% de participación de la mujer, además de un 10% de la juventud, casi hace paritaria esa participación en los procesos electorales. Y creo que cualquier instrumento político inteligente, cualquier instrumento político que tenga realmente una visión de poder, que quiera que este país cambie, tiene que poner como primer objetivo, tiene que proponerse como primer objetivo, primer propósito, integrar la mayor cantidad de mujeres a su proyecto, porque ahí hay unas cualidades que honestamente a nosotros nos superan. Entonces yo pienso que sí, que es estratégico la integración de la mujer y cada día están ganando más espacio en el mundo. Fíjate que por primera vez tenemos una presidenta en Honduras,
para poner un ejemplo, ¿no? Te lo digo. Ya lo habíamos porque, tenido en Argentina. La Cristina fue una respuesta a no ponerse de acuerdo, pues te la pongo a ella, Sí. pero este no. Y así sucesivamente. Mira, Higinio, aquí se suspendieron unas elecciones en República Dominicana y aquí no hubo consecuencias, ni penales, ni civiles. No hay una compensación a la sociedad, no la hay. Y se van a realizar unas elecciones próximamente. En 1 año y 11 meses se van a celebrar elecciones. Y ya nadie duda de que pudiese existir otra suspensión. Pero un quiebre, porque ya no tenemos el PLD. Porque antes estaba el PLD, no importa que fuera fuerte o no, que fuera negativo o no, era que tenía la capacidad de poder mantener la gobernabilidad, conjuntamente con los demás partidos. Sí, sí, claro. Pero ahora sí hay una crisis, entonces esa crisis se va a llevar de plano todos los poderes públicos. En el sentido de que si hubo una anteriormente, se suspendieron unas elecciones, no pasó nada. Ahora pudiese pasar lo mismo. Recuérdate que la Junta está tutelada por la OEA. ¿Qué tú crees? Tristemente la OEA. ¿Qué tú crees? Bueno, mira, yo no puedo adelantarme a los acontecimientos. No, pero ya pasó algo. Sí, pero no me parece que el escenario venidero, por lo menos el próximo, tenga esas características. Porque hay que partir de lo que significaba 16 años consecutivos de gobierno del PLD y la asunción consciente de que era imposible que ellos fueran removidos del poder. El PLD creía a ciencia cierta que esos 44 años que Leonel dijo que podía durar eran apenas la mitad de lo que ellos podían durar. El PLD nunca pensó que podía ser desplazado. Y hay que decirlo con franqueza. No solamente fue la fiebre antipeledeísta, no solamente fue la Marcha Verde. Si el PLD no se divide, si el PLD no se fracciona, aún con todo lo que pasó, era difícil vencerlo, porque era una maquinaria que tenía en sus manos toda la forma de poder, del poder. ¿Cómo lo tuvo Hipólito? No, ¿Cómo lo tuvo Balaguer? no es lo mismo, Espinal. Hipólito intentó reelegirse y sacó 32%. No es lo mismo. Pero la economía El se PLD, derrumbó. bien, pero el PLD dividido, Danilo Medina sacó 38%. Y el PRD unificado, Hipólito gobernando, sacó 32%. Esa fortaleza, esa armadura que tenía ese partido, era para durar 60 años unificado. Porque fíjate que vivíamos en un estado de denegación. La realidad no existía. Todo era percepción. Que hay corrupción. Demuéstreme que hay corrupción. Decía Danilo Orondo. No. Demuéstreme que hay corrupción. Que allí se produjo un crimen. No, eso es una percepción. Que la delincuencia está alta. No, es una percepción. Los índices de delincuencia han bajado 20%, aunque hubieran subido 38%. Había, evidentemente, una subestimación de los factores de los indicadores de fracaso, ¿verdad? Y claro está, se resaltaba todas las actividades que permitieran posicionar la imagen de realizaciones, de cambio, la visita sorpresa, etcétera. Pero esa es la realidad. Si no se hubiera dividido, difícilmente se hubiese podido vencer ese partido. En estos ya últimos 2 minutos que nos quedan, tú dijiste algo importante. ¿Tú no crees que eso mismo que le pasó a Danilo posiblemente le pueda ocurrir al gobierno actual? A partir del tripartidismo, a partir de que se rompió el bipartidismo, a partir de que hoy ya hay una realidad social, política, económica diferente al 2020. Es decir, todos los índices que ya venían deteriorándose desde el PLD se han deteriorado hoy fruto de todos los efectos globales y los estragos de la pandemia, etcétera. ¿Tú no crees que
esa insatisfacción también se llevará de plano esta administración. Bueno, no es descartable. No lo afirmo, pero no es descartable. Porque depende de muchos factores, incluso tal vez más de los factores internacionales que nacionales. Si esa guerra de Ucrania, esa cuestión de Ucrania, dura, supongamos, un año más, y los precios de la materia prima, de los combustibles, siguen en alza como están a nivel mundial, no se sabe. Porque el pueblo pobre no diferencia, ni actúa por razones, como decíamos al principio, sino por un estímulo. Claro, está afectado, bueno, no puede comprender la causa y entonces su dominación. Una oposición bien armada, ¿no verdad? Propagandística bien armada, de muchas redes, de muchos mecanismos de esto que estamos diciendo, pudiera mellar. O sea, para mí eso es inédito. Lo que sí también tenemos que ver lo siguiente, Espinal, es que en medio de eso estamos los que queremos construir algo nuevo. Y entonces esa oportunidad tenemos que estimularla, tenemos que trabajar para ella, para que la gente sepa que ella misma puede ser poder, que desde ella puede surgir el poder. Gracias, Gini. Gracias a ti. Y no hablamos de más, tiene que traerme un día para hablar de más. Claro, Higinio. Yo creo que los medios de comunicación son precisamente para educar. Yo creo que la educación tradicional de los liceos y las universidades tendrá que pasar hacia estos escenarios de educación continuada, ¿no? Y de larga distancia para interconectar estas realidades. Esto fue una rueda de prensa de 1 hora. Gracias. Esto fue una rueda de prensa en vivo de 1 hora. Será pues hasta la próxima semana en Alta Gama. Recuérdense que esto se transmite también el domingo en el canal 31 y 33 de Altiz y Claro en Televisión a las 10 de la noche. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Bye bye.